conversar con Carlos Posada, que es director institucional de la Cámara de Comercio de Lima. Señor Posada, muy buenas noches, bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Buenas noches. Muy buenas noches Santiago, muy buenas noches Katia, un gusto estar con ustedes. Yo quería consultarle en primera instancia, ¿cómo se ve a nivel empresarial justamente esta turbulencia política, pero ya a nivel internacional? Ya nosotros estamos un poco acostumbrados ya en los últimos años a tener crisis políticas al interior de nuestro país. Pero ¿qué pasa cuando estas sobrepasan las fronteras o cruzan las fronteras y hay un desencuentro con el presidente de México, que incluso México dice, vamos, ya no quiero relaciones económicas ni comerciales con el Perú? ¿Cómo se está viendo esto o cuál es su percepción respecto a lo que está sucediendo con ello? Bueno, creo que es importante contextualizar las expresiones del señor López. Evidentemente es una posición que es muy ligada a su personalidad y a la manera como permanentemente se dirige en sus presentaciones matutinas o en la tarde a un grupo evidentemente de asistentes que están en el Palacio Mexicano escuchando sus disertaciones. Pero lo cierto es que hay que diferenciar entre lo que dice el señor López y entre lo que piensa la ciudadanía mexicana y el empresariado mexicano. Por lo tanto, yo no diría que tenemos un impasse con México. De hecho, lo que sucede es que tenemos unas manifestaciones poco ligadas a las normas internacionales, por no decir otro adjetivo, respecto al incumplimiento que se genera respecto a los tratados vigentes, pero lo cierto es que el comercio, las relaciones empresariales, las relaciones turísticas, las relaciones sociales con México continúan viento en popa. Dicho sea de paso, en los últimos años el comercio bilateral con México ha crecido tremendamente. Es decir, lo que nos importamos y exportamos mutuamente desde el año 2012 ha tenido un crecimiento sostenido. Por supuesto, dejo de lado la situación del COVID que afectó las corrientes comerciales en todo el mundo, pero dejando de lado ese punto, el comercio continúa muy fuerte, muy firme, y para las empresas peruanas que hacen comercio con México, estamos hablando de más de 800 empresas, inclusive muchas de ellas, casi 40% pequeñas y microempresas, siguen exportando y por otro lado seguimos trayendo productos mexicanos. Si hablamos inclusive del sector turístico, peruanos seguimos yendo a México, mexicanos siguen viniendo a ver nuestros atractivos fenomenales que tenemos en el Perú, y las corrientes de inversión continúan con un acumulado hasta el momento por parte de México en el Perú de más de 17.000 millones de dólares a la fecha. O sea, usted diría, señor Posada, que no ha habido un impacto en esta situación de no querer entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, ¿no ha habido un impacto real, cree usted? Digamos, han sido más posiciones políticas, pero que no ha habido una afectación en el comercio, en el ámbito de intercambio comercial. Ahí también me gustaría, evidenciar un aspecto que es muy especial en la Alianza del Pacífico. Y a diferencia de otros tratados de libre comercio y acuerdos de vinculación económica, la Alianza del Pacífico tiene una gran virtud, y es que tiene el lado público y tiene el lado privado. El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, que está conformada justamente por los sectores empresariales de los 4 países, y en el caso del Perú en estos momentos se encuentra presidido por la Cámara de Comercio de Lima, de la mano con otros gremios muy relevantes e importantes como Comex Perú, ADEX, Sociedad de Industrias y Confiep. Hemos mantenido hasta el día de hoy una excelente y continua relación con los otros consejos empresariales, capítulos México, Chile y Colombia. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente todas las negociaciones comerciales que puedan realizar los gobiernos, todos los tratados que todos conocemos, tenemos vigentes en el Perú, se realizan, se negocian y se ejecutan para el beneficio ¿de quién? De los ciudadanos de los países, en este caso de los peruanos, colombianos, chilenos y mexicanos. Y lo cierto es que el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, liderado en este año por Perú, y de hecho Perú, a través, como decía yo, la Cámara de Comercio de Lima, ejerce esta presidencia, tiene una agenda de trabajo muy nutrida hasta fin de año. De hecho, ya venimos haciendo una serie de actividades de promoción, de integración y de generación de inversiones y empleo, que no ha parado. ¿Cuál es el aspecto que sí ha tenido, no voy a decir un impasse, simplemente una demora? Es en las mesas de trabajo público de los gobiernos, de los ministerios
y de los negociadores para nuevas actividades programadas a nivel público. Eso, por el momento, sí, no lo podemos negar, ha bajado el ritmo, pero también hay que mencionar algo muy importante. El acto de transferencia, la ceremonia, digamos, de transferencia de una presidencia en el marco de la Alianza del Pacífico es un acto, digamos, declarativo, es un acto protocolar, más no es un acto constitutivo. Si hoy día nos ciñéramos explícitamente a lo que señalan las normas de la Alianza del Pacífico, el acuerdo marco constitutivo del proceso dice que las presidencias son rotativas por cada año en orden alfabético según los miembros que integramos la Alianza del Pacífico. En consecuencia, lo cierto es que este año la Alianza del Pacífico le correspondería ejercerla al Perú, y lo que estamos viendo es una posición bastante personalista del señor López, que por supuesto le genera muchos réditos tal vez hacia la interna, porque justamente en los foros donde él dice lo que hemos escuchado, es justamente frente a un público local, más no lo realiza y no lo hace a nivel internacional, porque creo que no es el espacio ni podría ir en contra de las normas que México y Perú tienen vigentes en estos momentos. Señor Posada, yo quería preguntarle respecto a la declaración que ayer nos dio justamente el presidente del Consejo Empresarial de México, porque él consideró que si se ven perjudicadas realmente estas relaciones económicas y comerciales, a nivel, por ejemplo, de aranceles, ellos podrían interponer una demanda. Por supuesto, ellos no están de acuerdo con la declaración de su propio presidente, pero también necesitan asegurar, por supuesto, este intercambio comercial, interpondrían una demanda. ¿Esto es factible? Bueno, evidentemente los empresarios mexicanos y todos aquellos que se vean afectados dentro de México podrían interponer las acciones que la legislación mexicana establece, pero también hay que ser bastante claros en este sentido. Las relaciones entre México y Perú no solamente están basadas en la Alianza del Pacífico. Perú tiene relaciones comerciales a través de un TLC bilateral, a través del Acuerdo Transpacífico, a través de APEC, donde también somos miembros, y a través de la Organización Mundial del Comercio. Por eso decía yo que las menciones o referencias que hace el señor López diciendo vamos a cortar las relaciones comerciales con Perú, digamos, suenan tal vez muy fáciles, pero en términos reales no lo son. Ahora, toda afectación o toda contravención de una norma, en este caso un tratado internacional, los propios tratados tienen los mecanismos correspondientes para solucionar estas divergencias y estas diferencias en la aplicación, por un lado, de obligaciones, pero también en la exigencia de derechos que tenemos todos los ciudadanos, en este caso de Perú y de México. Por eso decía yo que la importancia de los tratados es entender que si bien son instrumentos que se firman a nivel público gubernamental, los beneficiados y a quienes están dirigidos son los ciudadanos de esos países. Y por lo tanto, la mención, la referencia y publicación de la carta que hizo el Consejo Empresarial Mexicano creo que es una muestra clara que el sector privado mexicano no está en línea a lo que señala su presidente, y por supuesto los demás sectores empresariales de la Alianza, Perú, Colombia y Chile, tampoco lo estamos, porque creemos que es un proceso muy virtuoso, que no es político y donde debemos evitar más bien que la política interfiera, dañando y desnaturalizando la finalidad para la cual fue negociada la Alianza del Pacífico. Ahora, señor Posada, ¿cómo está, preguntaría, la situación con Colombia, el intercambio comercial con Colombia? Porque también las relaciones con Colombia son relaciones que no pasan por un buen momento, quizá en el ámbito político, pero nos preocupa y nos interesa saber cómo va el intercambio con Colombia y si tiene alguna información también de la situación con otro socio de la Alianza como Chile. Correcto, con los dos países que usted menciona tenemos relaciones muy buenas, muy sanas, sin problemas operativos, con un comercio creciente y algo muy importante, son países que ayudan mucho al crecimiento empresarial de las pequeñas y microempresas. ¿Por qué? Porque son países logísticamente cercanos, entonces para las empresas que deciden incursionar en el mundo del comercio exterior, es mucho mejor hacerlo con países cercanos, que tengan las mismas costumbres, que estén dentro de un mismo uso horario también, que tengan el mismo idioma, y que de alguna manera también tengan los mismos contextos de evolución económica y social. Más allá de lo que haya señalado el señor Petro, en términos reales tenemos mucha inversión colombiana en el Perú, inversión peruana también en Colombia, exportaciones importantes de pequeñas empresas e importaciones tanto de Colombia y de Chile, que son muy necesarias
para una serie de sectores económicos, partiendo inclusive de un sector que no se habla mucho, que es el comercio de servicios. Y esto nos lleva a pensar que también las relaciones que tenemos con Chile y Colombia no solamente se basan en la Alianza del Pacífico. En el caso de Colombia también tenemos la Comunidad Andina, un proceso que viene desde los años 60 y que está plenamente vigente, al igual que la Alianza del Pacífico, y que nos genera un comercio liberado. Y en el caso de Chile tenemos el TLC bilateral con Chile, tenemos el TPP o el CPTPP, el Trans-Pacific Partnership Agreement, y tenemos también nuestras relaciones a través de APEC y a través de la OMC. En consecuencia, Perú es un país sumamente integrado, muy sólido, y algo que quisiera recalcar, que va justamente en contra de las menciones del señor López y del señor Petro. México, Chile, Perú y Colombia son países que a nivel de la Organización Mundial del Comercio son reconocidos por ser muy cumplidores de las disposiciones internacionales. Cumplimos a cabalidad nuestros convenios y nuestros tratados. Claro. Somos países que usualmente no somos llevados a controversias a nivel internacional y por el contrario, somos países más bien que exigimos que se cumplan los acuerdos negociados. Y por lo tanto yo creo que esa tradición no se va a romper, por eso la reacción del sector empresarial mexicano y esta relación muy afiatada, muy cercana y muy consistente en el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, que releva los intereses de los 4 países a nivel empresarial. Señor Carlos Posada, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Estuvimos con Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Muy amable. Gracias por la entrevista. Bueno, interesante el punto de vista de este representante de la Cámara de Comercio de Lima. Es momento de hablar... No se afectan las relaciones económicas. No se afectan, ¿no? Era algo que incluso ya te llegaba desde Cancillería. Te decían, oye, esto es un poco de ruido político, esto es un poco de... digamos, si quieres, el teatro de la política, los presidentes dándose puyazos, pero sabiendo que no hay un daño real. Ahora...